paso decisivo para avisar que además de los 12.000 van a venir 2.000 millones de dólares más. En el medio, la Argentina, bueno, da un montón de concesiones que Estados Unidos le pide. En su exposición, que es una exposición tradicional de los embajadores sugeridos o designados por propuestos por el Poder Ejecutivo para distintos países, habló en el Senado, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Y en esa intervención, Lamelas dijo que va a hacer lo posible, lo traduzco yo brutalmente, para que Cristina Kirchner siga presa, para que Milei siga siendo presidente, gane las intermedias, dijo, y después sea reelecto, que va a visitar provincia por provincia para que a ningún gobernador se le ocurra hacer ningún tipo de acuerdo con los chinos, que además va a pelear, bueno, y después habló de temas un poco menos, más que tienen que ver con los intereses más directos y comerciales de Estados Unidos. Es muy raro porque, en términos al menos teóricos, un embajador es un enviado por un país o por un presidente para estar en el territorio donde hay un presidente de otro país para tener buenas relaciones y acordar temas de diferendos, y no mucho más que eso. Uno no es ingenuo y sabe que todos los embajadores defienden intereses, a veces públicos, a veces secretos, de sus países, pero es muy raro escuchar, o por lo menos a mí me resultó muy raro, escuchar a alguien que directamente dice, mirá, yo voy a incidir directamente en la justicia argentina para que un dirigente político tal vaya preso. Voy a incidir directamente en la justicia argentina para que el que está en el poder gane. Yo creo que, haciendo memoria, decía, tal vez Braden, en la época que Perón fue electo presidente, jugó un rol un poco más audaz que este, pero tan audaz o tan obsceno como exposición, me cuesta recordar a otro embajador de Estados Unidos o de cualquier otro país. Juan Tocatliano, usted lo conocen, es un gran amigo, es un muy buen vecino además, porque vive muy cerquita de casa, y además es un hincha fanático y deprimido, como todos los hinchas de Boca en este momento, pero sobre todo es uno de los más sutiles e inteligentes y formados especialistas en relaciones exteriores, en relaciones diplomáticas, etcétera, de nuestro país, y también en analista de panorama internacional, y está en línea con nosotros. Juan, buen día. Aquí Ernesto Tenemos. ¿Cómo te va? Bien, Ernesto, gracias. A ver, voy por partes. Vos hiciste una doble introducción de alguna manera, una primera referida a la Argentina y su posicionamiento respecto a Estados Unidos, y una segunda en el caso de este nominado embajador de Estados Unidos en Argentina, Lamelas. El primer punto que yo quiero hacer es que la intensidad, profundidad de la relación que el gobierno de Milei ha intentado y lleva a cabo con Estados Unidos excede la dimensión solamente vinculada a Trump. Es mucho más honda, es mucho más contundente. El Departamento de Estado todos los años emite un informe, tiene que hacer un informe. ¿Para quién? Para el Congreso de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Congreso es el que apropia recursos de asistencia, de apoyo a distintos países en el mundo. Entonces, tiene un informe que se publica a mitad de año, recién se acaba de publicar en Estados Unidos en julio de este año, que remite a la votación general en Naciones Unidas de todos los países, de los otros 192 países que hay en el mundo. Y lo que busca ese informe es dónde hay coincidencias con Estados Unidos y quiénes son los que coinciden con Estados Unidos. Se presentó el informe del año 2024, es decir, estaba Biden en el gobierno de Estados Unidos. Bueno, de los 192 países en términos de coincidencia con Estados Unidos, Argentina fue el segundo en el año 2024. El total de coincidencias con Estados Unidos fue del 82% de todas las votaciones. Hay que recordar que las coincidencias de Menem en el momento de las relaciones carnales oscilaban el 70%. Qué loco. La totalidad de América Latina, el GRULAC, es decir, el resto de los 32 países de América Latina, en promedio coincidieron con Estados Unidos en un 41%. Es decir, Argentina duplicó la media de toda la región. Ahora bien, al final de este informe, que es muy detallado,
aparece lo que Estados Unidos llama votaciones importantes para Estados Unidos. Es decir, cuáles son las cruciales, de todas las que ha habido, de todas. Y hay 19 que son cruciales, 19 que son cruciales, según los intereses de Estados Unidos, por supuesto. Y entonces, en esas 19, ¿cuál es el grado de coincidencia que tuvo Argentina? 100%. El 92%. Es el año en que Argentina, en los votos que Estados Unidos considera más importantes, más ha coincidido. Y cuando hay otra tercera categoría, y es en aquellas votaciones donde hubo una coincidencia entre Estados Unidos e Israel, ¿cómo votó el resto de la comunidad internacional? Bueno, Argentina votó como Nauru, coincidió en el 83%. ¿Qué es Nauru? Nauru es una pequeña isla que tiene muy pocos habitantes, pero tiene estatus en Naciones Unidas como país existente. ¿Y dónde queda? ¿Dónde queda Nauru? En el Pacífico. En el Pacífico, bueno. Y solo Nauru y Argentina votaron como alineados con Estados Unidos e Israel en todo. Casi todo. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decirte es que llega Trump y esto se fortalece, se fortifica, se lleva al extremo, pero es, creo yo, un dato para entender de que para Milei, quien esté en Estados Unidos, por suerte para él está Trump ahora, Argentina debe alinearse irrestrictamente. Esto ya no son relaciones carnetas, esto ya no es el pasado. Ahora hay que tomar una opción respecto a la inserción global y general de Argentina en el mundo. Este es un primer punto. Ahora, voy a la MELAS. Aquí hay dos datos que creo que es importante tener en cuenta. En primer lugar, nosotros siempre vemos las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, o entre Argentina y Estados Unidos, con el lente de qué pasa en Washington, donde está la gestión, la administración, lo político, y un poco qué pasa en Nueva York, donde están las finanzas, están los bancos, ¿sí? Hay dos actores que son claves, que cada vez hay que ubicarlos más por su peso específico en el proceso de toma de decisión de Estados Unidos, que es el estado de California, donde están las Big Techs, y el estado de Florida, donde está el núcleo más duro de la ultraderecha de Estados Unidos. En ese contexto particular del estado de la Florida, es uno de los estados que ha tenido más embajadores políticos que ha designado el presidente Trump. El presidente Trump designó a alguien de Florida para Portugal, alguien de Florida para Suiza, alguien que no nació en Florida pero es residente en Florida para la embajada en Israel, y en América Latina escogió al menos 4 ya. El primero, el que va a México. El que va a México es un ex boina verde que trabajó en la CIA, estuvo en el Comando Sur. El que va a Colombia fue sheriff en el condado de Orange, y los dos cubano-estadounidenses que vienen a Panamá y Argentina y que fueron importantes recaudadores de recursos para Trump son, entre otros, el que va a Panamá, como ya dije, y Lámelas. Entonces, Lámelas es un producto de MAGA. Lámelas es un producto de American Great Again. Perdóname, Juan, creo que Mark Rubio, el secretario de Estado, también es de Florida, ¿no? Totalmente, el secretario de Estado es de Florida. Es más, Pat Bondi, la que es la secretaria de Justicia, la Attorney General, la que está en todo este enredo ahora de Epstein, es de Florida. El segundo, en términos de asesores del presidente, es de Florida, y hay varios funcionarios altísimos que son provenientes de Florida. Entonces, hay, si uno quiere, una tribu floridiana muy alineada ideológicamente. Entonces, Lámelas es eso. Ahora, lo que hizo es totalmente insólito. Lo que hizo es totalmente
antidiplomático, porque la formalidad de ese proceso, es decir, cuánto uno conoce al país, cuánto uno desea tener relaciones con la Argentina, llámese Estado, y la Argentina, llámese Nación, y quiere fortalecer los intereses, por supuesto, de Estados Unidos, para tener opciones mejores que otros actores, y eso es legítimo, pero en el marco de buscar el mayor consenso relativo para los intereses de Estados Unidos, porque al fin y al cabo, o donde vaya a hacer inversiones, habrá intereses con otros países, o donde vaya a incidir o querer incidir políticamente, puede ser costoso para Estados Unidos. Pero en este caso, a mí me parece que el AMELAS dice todo esto porque sabe que ya tiene el placet, que es un protocolo formal que deben tener los países, el que pide una nominación y el que recibe esa nominación respecto a este personaje. En cualquier otro caso, cualquier otro país le hubiera rechazado el placet. Juan, déjame hacerte solamente una pregunta respecto de esto, porque lo que me sale a preguntarte es, ya no sobre el rol de la MELAS, que vos te das cuenta que es obsceno, que está hablando de un país que no se planta como país, sino como un aliado incondicional, a cambio de tener beneficios, como por ejemplo asistencia financiera en momentos difíciles. Pero más allá de esa situación, si yo fuera Milei, te diría, ¿por qué estaría mal lo que estamos haciendo con Estados Unidos? Si finalmente en un país que tiene problemas financieros, esa asistencia es clave para poder tener tiempo, para poder orientar el programa económico y salvar algunas dificultades, incluso para atraer inversiones que por ahí pueden ser necesarias. Ya probamos con la opción del antagonismo y mirá cómo nos fue. ¿Por qué no probar con la opción de la subordinación a ver si nos va mejor? ¿Qué dirías a eso? Diría dos cosas distintas. Primero, si se tratara de un tema apenas financiero, yo diría, ¿cuál es la diferencia del soporte que le dio la administración Biden a la negociación del Fondo Monetario cuando negociaba Guzmán? Claro. Digo, si quiero hacer finanza por finanza, no me da la ecuación como algo en lo cual Estados Unidos no haya tratado de aportar, facilitar, empujar a favor de Argentina. Y Estados Unidos no quiere per se ninguna maldad con Argentina, no hay nada siniestro detrás de eso. Lo que aquí está pasando es que esto excede muchísimo las finanzas. Te doy varios ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, no solamente recién me refería a la votación de la Cancillería, me voy a defensa. ¿Qué es lo que Argentina hace en materia de defensa? Le compra aviones F-16 que no tienen ningún valor disuasivo frente al Reino Unido, y por supuesto no compra los aviones que podía comprar de China o de India. Va a Bruselas y pide ser socio global de la OTAN. Va y se suma al que en su momento era un grupo realmente intenso, y hoy está desmantelado prácticamente por la situación general y por la política cambiante de Trump, que es el Grupo de Defensa sobre Ucrania. Hay 57 países. El único de América Latina es Argentina. Pero voy más allá. Voy al informe de inteligencia que conocimos a través de Alconada Amón. ¿Qué dice ese informe de inteligencia en el punto 0.01, en el primer punto, de cuál es el diseño estratégico del plan de inteligencia argentina? Evaluar, estoy leyéndote verbatim, situaciones, actores, circunstancias que impidan y condicionen el relacionamiento estratégico con Estados Unidos e Israel. Es decir, estamos sometiendo todas las políticas a un alineamiento de una hondura, insisto con esto, superior a la de Menem. Para Menem, por ejemplo, podía convivir perfectamente, y fue un arquitecto fenomenal, estupendo de la relación con Brasil, con Mercosur, con crear el ABAC, que es un mecanismo de consulta en materia nuclear, con una serie de iniciativas donde América Latina era, si uno quiere, para Menem al menos, una carta de compensación. Aquí no hay ninguna carta de compensación con América Latina.
Aquí no interesa la relación con China. El que tuvo una vocación de tener una relación intensa, seguramente por los negocios de su padre, con China, fue Macri. Macri, cuando hubo la reunión del G20 en el 2018 en Argentina, especuló en el sentido de que tanteó qué pasaría en su diálogo con el líder chino si Argentina, bueno, pudiera ser eventualmente en algún momento miembro de BRICS. Bueno, por lo menos había un eje compensatorio. Jugaba la carta estadounidense, pero tenía, digamos, a su disposición otro abanico de opciones. Esto es un anacronismo. No hay ningún país que sobreviva teniendo solamente una relación estrechísima con Estados Unidos. Eso es un anacronismo frente a lo que pasa en el mundo. Entonces, por eso digo, la hondura de todo esto hace que... ¿Cómo te trata Estados Unidos? ¿Te trata bien? No, te manda un procónsul. Juan, te tengo que dejar por una razón de tiempo. Te agradezco mucho la generosidad de estos minutos y por supuesto hablaremos de Boca en otro momento porque no quiero afectar tu sensibilidad, tu punto débil en estos días, ¿no? Yo te agradezco infinitamente eso. Yo lo que rezo, aunque no soy muy creyente, vos sabés eso, rezo permanentemente de no tener el padecimiento